Bueno, cerramos entonces hablando acerca de lo que es la administración y cerré la vez anterior, hace 15 días atrás, cerramos hablando acerca de la importancia que tiene la administración y hablamos así de José, de la vida de José, como José, como José fue un administrador, administrador de la gracia del Señor. Administrar es muy importante, de hecho, recuerden la importancia que tiene antes de José gobernar sobre Egipto, él gobernó sobre su vida, administró su vida. No, nosotros no podríamos pensar en poder gobernar en ninguna esfera de las que tenemos delante de nosotros sin primero aprender a gobernar nuestra vida. No se puede, no se puede intentar ejercer gobierno hacia afuera sin primero tener una buena administración hacia adentro. Y de alguna forma, cuando nosotros lo vemos en la vida de José, vemos que José administró su corazón en la cisterna. Importante lo que va pasando en mi corazón y cómo voy tomando entendimiento de aquellas cosas que pasan a mi alrededor. Que al principio tal vez no pueda tener mucho entendimiento de aquellas cosas que pasan, pero lo importante es al final que en el proceso vaya entendiendo. Por eso José, cuando llegaron sus hermanos y le pidieron perdón, él les dijo, el Señor los usó a entender que esa administración es clave, tomar entendimiento de aquellas cosas que yo vivo. Yo no puedo estar siempre luchando con las cosas que vivo, sino entendiendo las cosas que vivo. Y dentro de eso, entonces, él administró su corazón en la cisterna, también administró su carne, su deseo en la casa de Potifar. Y recuerden que administración se manifiesta en medio de la presión. Todo lo que es la administración del corazón de José fue presentado en una casa donde él tenía un lugar, tenía una posición, tenía la confianza y también, míreme, tenía la oportunidad. Él tuvo la oportunidad de pecar y seguramente el deseo no le faltó, pero él pudo administrar su deseo en la casa de Potifar. Y es clave eso porque son pruebas que de pronto si no pasamos nos estancan en algunos lugares. Y él fue probado, pero él administró su carne, administró sus deseos en la casa de Potifar. Y es tan clave eso, aprender a administrar, no solamente en la cisterna, en medio de la traición, en medio de aquellos que conocemos. Míreme, aquellos que conocemos nos van a empujar. Normalmente eso lo vamos a vivir. Mucha gente nos va a empujar, mucha gente nos va a lanzar a una cisterna, mucha gente va a romper nuestros vestidos, mucha gente nos va a intentar separar del corazón del Padre. Eso es parte de todo lo que nosotros hemos de vivir. Pero la Biblia establece que entonces él guardó su corazón allí. Y en la casa de Potifar, él guardó también el propósito de Dios, no cayendo en lo que era el deseo, que seguramente estaba allí, quizás estuvo a punto, estuvo ahí a las orillas de un deseo, pero salió arrancando. Y eso es muy importante. Pero luego también en la cárcel, él administró su don. Míreme, por favor, es muy importante que aprendamos a administrar nuestros dones en medio de las cárceles. Todos nosotros hemos de vivir algunas cárceles en nuestra vida, algunos momentos donde la cosa se vuelve como hacia atrás. De hecho, a Juan le faltó esta parte porque Juan en la cárcel comenzó a dudar, el mismo que dijo, él es el Hijo de Dios, el que dijo, he ahí el Cordero de Dios, el que oyó la voz del cielo, el que bautizó al Señor, el que sabía de todos los milagros del Señor. Ahora en la cárcel le jugó una mala pasada en su corazón. Entonces es tan importante administrar nuestros dones en la cárcel. La Biblia dice que él miró al copero y al panadero y le dijo, ¿qué les pasa? ¿Por qué su rostro es tan triste? La observación que tenía él en medio de la cárcel. Y finalmente ellos le dicen, le cuentan un sueño que todos ustedes saben, no voy a entrar en eso, pero cómo administro los dones que el Señor me ha dado en los lugares que yo no espero vivir. ¿Cómo puedo administrar todo lo que pasa en mi corazón en aquellos lugares que son de opresión, en aquellos lugares que son de encierro, en aquellos lugares estrechos? Cómo la estrechez a veces opera y ejerce cierta fuerza sobre los dones que tengo. Yo no puedo dejar de usar los dones en los tiempos de estrechez. Hay ciertos tiempos y momentos que todos nosotros hemos de vivir, momentos que son de estrechez, que son de dificultad, que son de angustia, que son donde antes estaba en la casa de Potifar y ahora estoy acá. Y pareciera que en vez de avanzar estoy retrocediendo. ¿Cómo puedo administrar los dones que el Señor me ha dado cuando parece que voy retrocediendo y no avanzando? Entonces,
saber administrar los dones en los lugares estrechos, en los lugares de cárceles, en los lugares complejos. ¿Cómo administro lo que el Señor me ha dado? Y luego también, importante, cómo administro, cómo puedo administrar mi poder en medio del gobierno. Porque ahí estaba José en el gobierno y tenía el poder, pero él administró sabiamente el poder que el Señor le había otorgado por medio de la mano de Faraón. Cuando pudiendo haber hecho justicia de lo que le pasó, no lo hizo. ¿Cómo administro el lugar que el Señor me da? ¿Cómo puedo bendecir a mi familia desde la posición que el Señor me da? ¿Cómo puedo yo hacer que mi padre, mis hermanos, los hijos de mis hermanos, cómo yo puedo administrar sabiamente lo que el Señor me da cuando estoy en el lugar que el Señor me ha puesto? ¿Cómo puedo administrar? Y allí no se trata de poner al hermano encargado, de poner al hijo encargado, no es tratar de ubicar la gente en una posición, en ningún caso, sino que cómo administro el poder que Dios me ha dado para poder cumplir mi función. Es muy importante. Bueno, de alguna forma cerramos hablando un poquito acerca de que el apóstol Pablo habla de la administración de la gracia, porque muchas veces nosotros aprendemos a administrar los pecados, pero no a administrar la gracia. Administrar los pecados, porque hay personas que se vuelven expertas en la administración del pecado. Saben cómo ocultarlo, saben cómo llegar a un lugar sin que los pillen, sabe trabajar muy bien el celular, esconder las fotos, esconder páginas, sabe administrar el pecado en relación a los lugares donde frecuentar. A veces pasan meses y años que no son descubiertos ciertos pecados porque administra muy bien el pecado, pero el Señor nos manda a ser administradores de la gracia y no administradores del pecado. Entonces a veces hay muchas personas que se vuelven expertas en administrar el pecado, pero no en administrar la gracia del Señor. Dentro de eso, luego también durante este tiempo hemos hablado mucho acerca de lo que es la paternidad ministerial. Y cuando hablamos de la paternidad ministerial, quizás es un tema un tanto distorsionado en estos tiempos. La paternidad ministerial es un poquito distorsionada, pero entendamos también paternidad como el atributo del Padre desde donde Él ejerce su relación con nosotros. O sea, paternidad es el atributo del Padre donde Él ejerce toda su relación con nosotros. Paternidad, entonces, está determinada por el Padre. La paternidad está determinada por el Padre y es la forma en cómo Él eligió en conectarse con nosotros. Dentro de eso, hemos de tener en cuenta que la paternidad en nuestra mente ministerial debe ser uno de los conceptos más claros y potentes en nuestra vida. Ponga atención a eso. La paternidad en nuestra mente debe ser uno de los conceptos más claros y potentes, porque finalmente, número uno, es la relación que trajo Cristo para nosotros. Además, la Biblia establece, porque a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, se le dio potestad de ser hechos hijos. Por lo tanto, se habla de paternidad, la potestad de ser hechos hijos, porque los hijos de Dios, dice Romanos, son guiados por el Espíritu de Dios. El Señor dijo, si quieren orar, tienen que orar así, Padre nuestro. Entonces, quiere decir que todo el vínculo que el Padre quiere otorgar para con nosotros es a través de la paternidad. En cualquier dimensión que nosotros podamos entender entrar, no se puede entrar sin la dimensión de la paternidad. De hecho, en la tierra, ninguno de ustedes ni yo puede entrar sin que haya la figura del Padre. La paternidad es la figura que abre puertas. Nadie puede entrar. Cuando hablo de paternidad, en la esfera del hombre se ejerce desde una mamá y un papá, se ejerce la paternidad. Ustedes saben que muchas mamitas tienen que tomar un rol muy importante, muchos papitos también tienen que hacerlo, pero entender que esa paternidad se refleja en tanto papá y mamá, que ambos tienen atributos de Dios que son importantísimos desde el punto de vista natural. Hay cosas que el hombre no puede hacer y la mujer tampoco podrá hacer, por eso hay un complemento en esta paternidad expresada de Dios. Entonces, pero nada puede entrar en la esfera de lo que es la tierra sin primero entrar por estos conceptos de paternidad. Ahora, cuando nosotros vemos incluso la figura de nuestro Señor Jesucristo, Él
necesitó, y fue, si uno lo ve, lo que él necesitaba y todo lo que tuvo y lo que más resaltó tiene que ver con la paternidad. Para cumplir su ministerio, él conectó con la paternidad. Entonces, ¿cuánto más nosotros para poder cumplir el ministerio que el Señor nos ha asignado, debemos entender, debemos profundizar en lo que es la paternidad? De hecho, el dolor más grande que el Señor tuvo no fueron los clavos, no fue la corona en la cabeza, fue el momento cuando Él clamó. La Biblia dice que cuando Él clamó, Él dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? El dolor más fuerte fue cuando la paternidad hubo una pequeña desconexión, fue el dolor más intenso del Señor. Claro, algunas personas, por supuesto, atribuyen esa expresión del Señor, y que está bien por lo demás, de Padre, ¿por qué me has abandonado?, al Salmo 22, porque cada vez que, a ver, para explicarlo así, cada vez que los judíos daban la primera cita, el primer versículo de cualquier parte de la Escritura, sobre todo los salmos, toda la gente le venía a memoria el salmo completo. O sea, en la mente judía, cuando alguien quería recitar algo, cuando alguien quería recordar el Salmo del Pastor, por ejemplo, alguien decía, Jehová es mi pastor, e inmediatamente conectaban. Recuerden que en ese tiempo no estaba separado por versículo. Entonces, la gente comenzaba y daba en la mente judía, de los niños judíos que estudiaban, cuando un niño pasaba adelante y hablaba, por ejemplo, el que habita el abrigo del Altísimo, esa frase era todo empezaban a recitar porque todos se sabían el Salmo. Cuando el Señor habla y dice, Padre, ¿por qué me has abandonado?, inmediatamente en la gente vino inmediatamente lo que es el Salmo 22 y todo el sufrimiento. O sea, es como el Señor expresar y decir, delante de ustedes se está cumpliendo lo que es la palabra del Salmo 22. Horodaron mis manos, me despojaron de mis vestidos, pusieron una corona en mi cabeza, me llenaron la cabeza delante de mí, mi sangre ha sido derramada como cera. Todo eso venía en la mente de aquellos que pudieron oír esa expresión, porque es el encabezado del Salmo 22. Bueno, saliéndonos de eso, es también importante entender que el Señor, lo hablamos en algún momento, dice, os daré pastores, dice, según mi corazón, que os apacienten. Quiere decir que el corazón con que el Señor espera que nosotros seamos apacentados es con el corazón del Padre. Entiendan esto, el regalo de Dios no son hombres, sino es su paternidad por medio de la vida de hombres. El regalo de Dios se expresa por medio de su paternidad en la vida de hombres. ¿Para qué? Para que nos cuiden como el Padre nos cuida, para que nos amen como el Padre nos ama. Quiero decir eso, que de alguna forma el regalo de Dios es su paternidad en la vida de hombres. O sea, yo puedo acceder al regalo de Dios por medio de la vida de hombres. Entonces Dios expresa su amor por medio de hombres. De hecho, usted lo va a ver. Déjenme cambiar acá porque... Ahí estoy. O sea, es como esto, es como cuando el Señor a veces quiere amar a alguien, entonces ocupa la vida de un hombre. Cuando el Señor quiere hablarle a alguien, muchas veces los hombres clamaron a Dios, la respuesta de Dios fue un hombre, que traía una palabra de parte de Él. Cada vez que nosotros entendemos ese concepto, muchos de nosotros recibimos el amor de Dios en base de hombres. Recibimos, nosotros mismos portamos lo que es la gracia del Señor que hombres necesitan en su vida. Entonces, desde nuestro pastorado, nuestra función ministerial, cuando esta función ministerial está alejada de la manifestación de Dios, entonces nosotros comenzamos a destruir, a afectar, porque de la única manera en que nosotros podamos ejercer una función ministerial correcta es desde la paternidad de Dios, la expresión de un padre cuidando a sus hijos. Y esto es, por supuesto, una asignación, un regalo de Dios para el pueblo. Por eso la paternidad es tan importante, el hecho de poder ejercerla, pero también recibirla. No solamente otorgarla, porque ¿cómo vamos a otorgar algo que nosotros no hemos recibido? ¿Cómo vamos a cuidar? Nos cuesta el doble. O sea, el hecho de que, y si usted lo piensa, y hablamos mucho de la conciencia ministerial hace unos días atrás, pero nos cuesta el doble. Cuando usted no ha tenido un modelo correcto, cuando usted no ha tenido un padre que lo cuida, cuando hay una distorsión. Porque una cosa es que usted no lo conoció y otra cosa es que usted lo recibió distorsionado. Si usted toda la vida pensó una cosa y fue otra, si toda la vida pensó que un padre era aquel que te golpeaba, te castigaba, te tiraba la oreja, te dejaba marca en el cuerpo, es una distorsión.
Entonces, todos esos conceptos, usted va a notar que finalmente distorsionan la mente, la forma. Y yo sé que de eso hay mucho. Ahora, lo importante de esto es que entendamos la paternidad como en su génesis, en sus conceptos más primarios y desde la parte de lo que fue la vida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mucho de lo que Dios tiene lo va a manifestar en nosotros y a través de nosotros. El Señor es la fuente. Piense usted que el Señor es como, bueno, no tengo ningún vaso acá, pero piense que Él es como una fuente, un jarro que está siendo depositado en diferentes vasos. Pueden ser distintos vasos, pueden ser distintos tamaños y distintas porciones, pero finalmente la misma esencia. O sea, el mismo contenido del jarro separado en distintos vasos por diferentes porciones, e incluso usted puede llevarse un vasito al desierto, usted se puede llevar un vasito a la costa, se puede llevar un vasito a la montaña, pero usted va a llevar la esencia. Entonces, todo sacando un poco de agua del mar, usted la puede llevar donde quiera, pero será la misma agua, la misma composición. Entonces, de alguna forma es como eso. Es como Dios depositando su paternidad en diferentes vasos, con diferentes porciones, pero lo mismo, o sea, la misma paternidad que nosotros hablamos acá en Chile, debiese hablarse allá en África, allá en Egipto, allá en Estados Unidos, debería ser una línea de paternidad. Entonces, la idea de esto es que nosotros podamos, toda esta paternidad que recibimos y que podemos otorgar, debemos entonces ministrarla, bendecirla, cuidarla y otorgarla al pueblo, porque ahí el Señor quiere ser derramado. Ahora, cuando nosotros pensamos en esto, también debemos considerar como pastores, siempre recuerde que mi foco está orientado a los pastores, debemos entender esto como la importancia de la manifestación del Hijo. Y que nuestros hijos, los hijos, ¿qué es un hijo? Es finalmente un depósito. Un hijo es un depósito. Piense en los hijos como un depósito. Ahora, ¿de qué están llenos nuestros hijos? Están llenos del Padre. O sea, un hijo tiene que llenarse del Padre. Un hijo habla el lenguaje del Padre, come la comida del Padre, vive en la casa del Padre. O sea, un hijo es un depósito. Nuestros hijos estarán llenos de nosotros. De alguna forma debería ser así. O sea, ningún hijo debería tener un corazón diferente al corazón del Padre, no debería ser. Entonces es muy importante que nosotros entendamos la importancia de nuestra paternidad ministerial en la vida de nuestros hijos ministeriales, que deberían tener nuestro corazón. Muy importante eso. Entonces, y parte de eso es que nuestros hijos, entendiendo esto, que nuestros hijos tienen la capacidad, así como nosotros, ellos también, de aumentar. Pero usted no puede, esto es como la comida. Si usted, por ejemplo, piensa en la vida de sus hijos, yo a mi hijo David le doy una porción, a mi hijo Daniel le doy una porción distinta por la capacidad. Entonces, en la medida que ir aprendiendo a medir. Hoy hablaba con alguien y yo le decía, no es malo, por ejemplo, que nosotros consideremos mensajes que puedan dar leche, porque no se trata de predicar mensajes que solamente hablen de cosas que la gente les pueda hacer difícil entender, sino que el apóstol Pablo define que hay personas que necesitan leche y no puedo dejar de producir leche en una casa ministerial, pero también necesito producir carne. Ambas cosas son necesarias. Yo no le puedo dar carne a un niño que necesita leche, pero tampoco le puedo dar leche a un niño que ya necesita carne. O sea, el hecho es cómo defino todo eso. Es muy importante en la vida de un hijo. ¿Qué capacidad tiene de resistir? Si usted le da carne a un niño que necesita leche, lo va a atorar. Y hay mucha gente que está atorada, que la carne le queda aquí, no le puede pasar. Y finalmente muchos niños pueden morir por comer lo que no deben comer. Así como usted tendría un niño todo desnutrido si a los 20 años todavía le sigue dando leche y no le ha dado carne. O sea, necesita otros alimentos. Y esa definición la tiene un padre. Las porciones la otorga un padre. En la medida también de la demanda. De hecho, usted le puede dar un poquito al niño y el niño dice, yo quiero más. Entonces usted nota que ya ese platito que le estaba dando durante 2 años ya tiene que comenzar a agrandarlo porque el niño está quedando con hambre. Entonces, un padre tiene que aprender a definir algunas cosas sobre la vida de sus hijos. Ahora, dentro de eso, estaba pensando hace un rato atrás, antes de como lo que tengo que hablar de estructura ministerial, que de alguna forma estas capacidades tienen mucho que ver también con en los depósitos. De hecho,
nosotros podemos pedirle más al Señor y más, Señor, dame más, dame más, dame más. Pero si yo no trabajo, no multiplico, no soy fiel con lo que Dios me dio, entonces no hay forma. Míreme, por favor, ponga atención a esto. Una de las formas de aumentar la capacidad es por medio de la fidelidad y el trabajo. La Biblia dice lo siguiente. La Biblia dice que, usted conoce la historia, por eso no voy a leer ni nada, porque todos conocemos la historia de aquellos hombres que se les fue otorgado por gracia a unos 5 talentos, a otros 2 y a otro 1. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Okay. Entonces, de alguna forma, usted va a notar varias cosas en ese pasaje, la fidelidad, la exactitud, el entendimiento y todo. Pero cuando el hombre recibió 5 talentos, él recibió 5, pero terminó con 11. Él recibió 5 porque tenía capacidad de 5. Pero cuando usted termina de ver la historia, usted va a notar que terminó con 11. Los 5 de la multiplicación y el otro de lo que se le otorgó. Quiere decir que este hombre, en la medida que fue fiel, su fidelidad, su trabajo, su multiplicación, su desarrollo, hizo que la capacidad aumentara y el Señor no tuvo problema en tomar otro y entregárselo. Quiere decir que, aunque recibió 5 por una capacidad inicial, al final terminó con capacidad de 11, porque el trabajo y su fidelidad aumentaron su capacidad. Le digo esto pensando en que muchas personas quieren más y por supuesto Dios tiene más para nosotros. Y claro que sí. Pero si tú no trabajas lo que se te dio y si tú no eres fiel en lo que se te otorgó y si tú piensas que solamente pidiendo o necesitando vas a tener más, no es la forma. Es tu fidelidad, tu trabajo. De hecho, ustedes mismos, yo sé, a nosotros nos pasó, cuando nosotros íbamos a tener un hijo con Berenita, yo recuerdo que nosotros no mirábamos y decíamos, ¿seremos capaces de tener un hijo? No sé si a alguien le pasó, algún papá le pasó que de pronto dice, oye, nos viene un hijo, vamos a tener un hijo, ¿y cómo lo vamos a cuidar? ¿Cómo lo vamos a atender? Los pañales, la comida, y si se nos pasa, y si se nos cae la cama, y si se nos... Mil cosas que de pronto tú, incluso muchas veces, gente comienza a estresarse porque no sabe si será capaz de poder cuidar a un hijo. Y eso yo no sé, bueno, ahí están los pastores Meléndez que me asientan, Joelito que también me dice que sí, algunos me están como diciendo es verdad, ahí está, bueno, no me dicen nada, está el Daniel y la Gal que fueron papitos hace poco, pero no me dicen ni amén siquiera, no me mueven ni la cabeza. Pero yo, por lo menos a mí me pasó que cuando yo iba a ser papá, yo tuve mis crisis de saber si iba a poder o no iba a poder, de saber si mi hijo iba a durar una semana o no. ¿Qué iba a hacer? Si de pronto iba a terminar cocido, si iba a terminar en el hospital, todas esas crisis. Pero cuando comencé a ejercer la paternidad junto a mi esposa, nos dimos cuenta que sí, y en la medida que fuimos ejerciendo la paternidad, la capacidad fue creciendo. Porque cuando tú comienzas a ejercer, tu capacidad comienza a aumentar. Y cuando ya vino el segundo, ya no me cuestioné, lo que me cuestioné fue otra cosa, fue el amor. Por ejemplo, yo con el segundo dije, ¿y cómo lo voy a amar? Si yo tengo amor solo para mi Daniel, ¿cómo voy a amar a un David? Y me cuestioné cómo iba a poder amar a otro hijo si al que tenía, yo tenía todo mi amor puesto en este. ¿Cómo iba a amar a otro? Y claro, al primero le puse las manos en el vientre, le canté, le puse luces, de todo, pero al otro me había abandonado mi Davidcito porque como que tenía mi foco en Daniel y no en David. Y cuando nació lo amé. Entonces, tiene que ver, y estoy seguro que los próximos 10 hijos que Dios me mande, los próximos 10 hijos, ya siento que puedo. ¿Por qué? Porque mi capacidad en el ejercicio aumentó. Lo mismo, si ustedes mismos, cuando ustedes incluso antes de ejercer cualquier labor que no han ejercido antes, un trabajo, en la universidad, se dan cuenta que mucho de lo que nosotros cuestionamos tiene que ver con temores fundados en la experiencia de otros.
uy, la universidad es súper difícil, o la universidad te va a sacar del evangelio, o va a trabajar, es complicado. Todas esas cosas que son una transferencia de temores infundados o fundados en la experiencia, muchas veces no están así. Y en la medida que ustedes comienzan, yo de hecho cuando entré a la universidad entré comiéndome la uña, me acuerdo que con mi hermana entramos a estudiar y todos, y como entre comillas éramos los primeros en la familia que entrábamos a la universidad, teníamos mucho temor porque todos hablaban cosas de la universidad. De hecho, desde un púlpito te decían que, de hecho, los niños no deberían ni estudiar porque estudiar casi era del diablo y que se perdían en la universidad y tú entrabas y así mirando al profesor como el anticristo. Mira, y así como que el profesor poco menos ya veía que le miráis por todos lados el 666, dónde estaban, todo eso. Pero al final te das cuenta en el diario vivir que finalmente ya no era tan terrible y que podía resistir y que podía soportar y que en la medida que vas ejerciendo la función, tu capacidad va aumentando. Y eso en todo orden de cosas. El que toma por primera vez el auto, uno va tieso, va así, o no David, me acuerdo David cuando fue a buscar ahí al aeropuerto, el David va tieso, así va tieso a buscarme. Y tieso, porque en realidad, pero en la medida que vas ejerciendo la función, la capacidad va aumentando. Entonces lo mismo en lo ministerial. En la medida que vas ejerciendo, la capacidad aumenta. Ya no tienes miedo y si te dicen, mira el auto chiquitito de 2 puertas, y te dicen, ¿quieres manejar uno de 4? Tú dices, sí, claro, claro que sí. Y después te dicen, ¿quieres manejar un bus? Y te cuesta un poco más, pero dices, sabes que yo creo que puedo. Y comienzas por causa del ejercicio. Entonces entender que en la medida que nosotros vamos ejerciendo, siendo fieles, exactos, trabajando, esforzándonos, las capacidades van aumentando. Eso se llama la multiplicación de las capacidades. Y dentro de eso, entonces se te va otorgando más. El Señor fue tan sabio que al que no iba a multiplicar le entregó solo uno, porque sabía el Señor y conocía su incapacidad. Ese uno que le entregó fue solamente para que manifieste su incapacidad, que con poco no hizo nada. Entonces, así también muchos de nosotros nos vamos a notar que incluso en la vida ministerial, personas que aunque les das tareas, aunque sean pocas tareas, son deficientes en las pocas tareas que se les asignan. Eso es parte de nosotros y de conocer todo lo que es nuestras capacidades ministeriales. Ahora, vamos a entrar en el tema de la estructura ministerial para que sepamos, ¿ya? Todo esto era como para compartir también algunos conceptos que le puedan servir. Pero dentro de lo que es la estructura ministerial, debemos considerar algunas cosas importantes. Cada casa ministerial tiene una estructura, sea buena o sea mala. Todos tenemos una estructura. No existe ninguna casa que no tenga una estructura. Con el mismo fundamento, que es Cristo, porque no podríamos resistir si el fundamento no es Cristo, pero con diferentes estructuras. Cuando hablamos de esto, tenemos que entonces notar varias cosas. Primero, que hay algunos ministerios que no tienen problemas de instrumentos. Es más, algunos de ustedes ni siquiera tienen problemas de músicos. Algunos no tienen problemas de luces, ni de micrófono, ni de silla, ni de puerta, ni de púlpito. Eso está bien. El problema es que eso es pintura, eso son lámparas, eso no es estructura. Entonces a veces queremos resolver problemas estructurales de la casa comprando las lámparas nuevas. Hay personas que piensan que solucionan problemas en la congregación comprándose un nuevo micrófono, un nuevo bajo, poniendo 4 luces. Eso no soluciona nada. Entonces a veces invertimos mucho en cosas que son una planta, que son una mesa, pero el problema no cambia con eso. O sea, es como que al niño le vamos a comprar una tele más grande para que sea más obediente. No va a ser así. Hay temas que son estructurales, que hay que cambiar desde las bases, desde los pilares, desde la estructura, desde los muros. Entonces, estructura tiene que ver con todo lo que está organizado, ordenado, distribuido, las partes. Todas las funciones, el orden, las tareas, las definiciones, las designaciones, el orden de la casa. Eso es estructura, el orden de la casa. Todo lo que tenga que ver con eso es estructura. Y cuando eso no está bien o está dañado o no está hecho de una forma correcta, finalmente esa casa no tiene muchas probabilidades de soportar. Entonces, ninguna casa se puede levantar desde afuera hacia adentro, sino que
Toda casa se levanta desde abajo hacia arriba y desde adentro hacia afuera. Desde abajo, fundamento, hacia arriba y desde adentro hacia afuera, como el tabernáculo fue construido desde adentro hacia afuera. Toda casa, incluso nosotros, fuimos construidos desde adentro hacia afuera. No podemos estar esperando que la gente cambie lo de afuera si primero no cambió lo de adentro. Entonces a veces nosotros atacamos mucho lo de afuera, pero no se edifica lo de adentro. Y si lo de adentro no está siendo trabajado, lo de afuera es simplemente en la pintura. No podemos creer que cambiando la pintura cambió la estructura. Entonces mucha gente cree que por cambiar la pintura, y usted dice, uy, el hermano cambió, antes no usaba corbata, ahora usa, buenísimo. No, el hermano cambió porque usaba un aro de 2 metros y ahora usa un piercing, cambió. No, el hermano cambió, no. O sea, no, hay cosas que son exteriores, que incluso la gente puede someterse a algo exterior sin necesariamente haber cambiado algo interior. Hay personas que, por ejemplo, dejaron de usar falda, usaron pantalones, dejaron de usar el pelo corto, lo comenzaron a usar largo. El problema era adentro. Adentro todavía tenía el pelo corto. Mujeres o hombres que de pronto se pusieron una corbata para predicar, pero nunca, y digo eso porque en realidad ustedes saben que eso no tiene nada que ver, insisto en que el tema es de adentro, cuando las cosas desde adentro no cambian. A veces estamos tratando de pintar la muralla, pero la muralla es exactamente la misma, tiene el mismo material, la misma resistencia, solamente se ve diferente, pero es el mismo material. Y estamos esperando que una muralla resista un movimiento, cuando lo único que hiciste fue ponerle un papel bonito. No sé si se ha dado cuenta, en mi oficina hay un papel que parece piedra, pero una muralla, pégale un combo, pasa de largo. Es simplemente un papel. Y puedo cambiar el papel cuantas veces yo crea que lo puedo cambiar, pero al final sigue siendo una muralla débil. Entonces a veces nosotros revestimos ministerialmente nuestros ministerios que aparentan ser fuertes, pero son débiles. Cualquier movimiento los sacude y todo lo que está ahí se cae. Todo se cae. Entonces, a veces nuestros ministerios manifiestan su naturaleza, porque todo ministerio manifestará su naturaleza en medio de ciertos sacudones que tengamos que vivir, nosotros y también nuestros miembros. ¿Qué pasa cuando vienen los movimientos? El movimiento manifiesta la naturaleza. Y hay muchos ministerios que en realidad siempre fueron débiles, solo que no lo sabíamos. Hay personas que me han dicho, pastor, miren, este tiempo de pandemia, la gente como que se ha desconectado. Lo que pasa es que el movimiento manifestó la estructura. Todo movimiento, toda presión va a manifestar la estructura que tenemos. Si esa estructura es débil, la va a manifestar. La va a manifestar el movimiento. Entonces, no podemos medir la estructura o la casa ministerial sin que haya un movimiento. O sea, usted puede decir, uy, qué linda la casa, mire qué hermosa las murallas, pero muévala. ¿Qué va a pasar cuando se mueva? ¿Qué va a pasar cuando sea sacudida? ¿Qué va a pasar cuando sea tocada, cuando sea golpeada, cuando venga el viento, cuando venga la lluvia, cuando vengan los ríos? ¿Qué va a pasar? Porque todo parece bien, hasta que de pronto aparece algo que viene a probar. El matrimonio, hermanos, en la foto matrimonial el vestido blanco es hermoso, la flor que lleva en su mano es preciosa, la comida estaba riquísima, pero el matrimonio no se mide por eso. Cuando viene el problema, sacudir, ahí vamos a ver de qué está hecho el matrimonio. Entonces, es entender eso. El auto se ve hermoso, es un auto, unas terminaciones preciosas, los foquitos son LED, pero cuando choca se ve realmente de qué está hecho el auto. Antes no se puede saber. Entonces, no sé si me pueden entender lo que estoy hablando. El hecho de la estructura. Entonces, tiene que ver con las estructuras vienen a definir muchas veces la resistencia de la casa. Cuando no se define con claridad las funciones, cada uno hace lo que quiere o lo que bien le parece. Por ejemplo, a veces nosotros culpamos a la gente por hacer lo que hace, pero básicamente tal vez pueda ser que no hay una claridad en cuanto a las funciones. Muchas veces nosotros criticamos a la muralla, pero no la reforzamos. Decimos, esta muralla es que débil es. Mire cómo se sacude, pero no he invertido en ella, no he hecho nada para cambiarla, solamente la critico, solamente la juzgo, pero no hay un trabajo en ella. Entonces, es importante que podamos entender que toda casa ministerial tendrá la estructura de los padres ministeriales. Por eso, desde allí, la importancia
de que cada uno de nosotros entendamos que la casa tiene rasgos de los padres. De hecho, mi hijo no definió el color de este muro. Mi hijo no me dijo, compre esta planta, papá. O sea, la casa está definida por los padres. Si hay una casa desordenada, no es un problema de los hijos viven en una casa desordenada, sino que es un problema de los padres. Los padres definen orden, los padres deben definir tiempos, los padres deben definir, o sea, la casa contiene la esencia de los padres. Y es muy importante que entonces nosotros entendamos, los hijos son colaboradores de los padres, son depósitos de los padres, pero no definen las cosas de la casa. De hecho, usted puede llevar a su hijo a ver una casa y decirle, mira hijo, aquí vamos a vivir. Pero su hijo podría elegir la casa de 2 cuadras más y usted sabe que usted no puede con esa casa, no le alcanza o no le gusta o no es funcional, porque un hijo no define la casa. De hecho, un hijo está de tránsito en una casa porque luego va a tener su propia casa. Entonces, entender que no puede haber una casa gobernada en sí por los hijos. Los hijos son parte y son hermosos y pueden ayudar y pueden colaborar, pero los padres son los que definen. De hecho, el Señor le dijo a aquellos hombres, ustedes han hecho cueva de ladrones en la casa de mi padre. Esto no es el modelo, no es el modelo. Entonces, no podemos tener casas grandes con estructuras pequeñas. Debemos entonces manejar las estructuras de la casa, porque no se puede tener casa grande. Hoy todos quisiéramos crecer, y hoy hermano, yo creo que seamos 100, 200, 1000, pero no se puede tener casas grandes con estructuras pequeñas. Lo más importante es definir estructuras, orden, gobierno, definiciones, asignaciones. Que el padre tiene, mire, aquí hay que meterle esto, mucha cabeza y también esto, ahí no me alcanza la rodilla, pero mucha oración. No se puede de otra forma. No es copiar lo que otro hace, sino que con oración el Señor me pueda dar dirección sobre lo que Él quiere para mi casa. Ahora, usted va a ver, por ejemplo, en Valparaíso, yo siempre, cuando voy a Valparaíso, no voy siempre, pero cuando voy y he ido, uno puede ver algo que es muy común, que tienen 2 palitos parados y unas estructuras gigantes sobre esos palitos parados. Entonces, hay un riesgo tan grande, porque no importa qué tan hermoso sea la casa si está sobre pilares pequeños. Eso se va a caer. Y usted va a notar justamente que a veces este tema, de hecho, yo sé que tal vez pueda ser muy aburrido para usted dice, uy, qué fome, puede bostezar un rato, decir, uy, qué fome el tema, pero en realidad si es que usted lo piensa bien, claro, yo le podría, créanme que yo le podría hablar de cualquier cosa que lo haga llorar, que no meta la palabra, pero yo pienso que si no definimos estructuras ministeriales, entonces vamos a levantar hermosas casas en pilares pequeños. Y en algún momento cualquier sacudón nos va a echar abajo la casa. Y usted va a ver ministerios que han sido hermosos, pero que han caído. Y han caído por una razón, por falta de estructuras, porque no tienen orden, porque no tienen definiciones, porque no hubo una inversión en la gente. Hubo más inversión en las luces, en la mesa de sonido, hubo más inversión en la pintura, en las sillas, que en la gente. Y cuando uno entonces piensa en esto, uno debe entender que el Señor no vino a edificar un salón, el Señor vino a edificar su iglesia, que no fuimos llamados a levantar salones, fuimos llamados a edificar gente. Entonces, con todo eso, y usted puede ver ministerios que han sido grandes, pomposos, pero que se han venido abajo porque los pilares han sido pequeños y le ponen un peso mayor al que pueda resistir. Bueno, usted seguramente algo de eso también por ahí puede conocer. Entonces, atención. Es importantísimo. Usted, por ejemplo, debe hacerse un par de preguntas como esta. ¿Conoce usted los pilares de su casa? ¿Cuánto conoce? A ver, aquí me está. Gracias, pastores Leo y Mari y Luis Moreno. Gracias por su afirmación. ¿Conoce usted los pilares de su casa? ¿Quiénes son los pilares de su casa? ¿Sabe usted que si usted mueve un pilar, su casa se le puede caer? ¿Conoce dónde está cimentada su casa? ¿Quiénes son los pilares? ¿Dónde están? No, que si alguien se va, da lo mismo. No, no da lo mismo. No da lo mismo.
no da lo mismo. Mire que Messi se está yendo del Barcelona y se le se está cayendo España. No da lo mismo, no da lo mismo. Uno tiene que saber quiénes son pilares. Viene uno a mover unos palitos y se le está cayendo todo. No da lo mismo. No. Entonces uno tiene que conocer dónde está sentada la casa. Y también entender que el Señor, los pilares aparecen en la Escritura. Te haré columna, pilar, algo que resiste en el templo de mi Dios. Y cuando uno entiende eso, es que Dios nos otorgó pilares dentro de la casa. Nos entregó personas que son columnas dentro de la casa. Y usted no puede tratar un muro como un pilar. No puede tratar una puerta como un pilar. Por eso es tan importante conocer la estructura de la casa. ¿Sabe que usted que hay murallas internas que no las puede mover? Que hay personas que por hacer, no, es que quiero una ventanita acá, ahí no puedes hacer una ventana. No puedes porque hay un diseño. Que si tú mueves, hay otras cosas que son tabiques internos, que usted dice, bueno, voy a mover este tabique y eso te soluciona el problema. Pero hay cosas que tienes que saber de la casa, en la que estás edificando, que estás levantando. Si nosotros hablamos seriamente de este tema, por ejemplo, usted sabe que, bueno, mi papá es constructor y todo, pero usted sabe que usted no puede modificar una casa. De hecho, que le pasan una casa, le pasan un diseño y usted necesita autorización del gobierno, de una municipalidad, de un arquitecto y aún necesita a veces un estudio de cálculo para poder hacer algo. Entonces nosotros a veces llegamos y movemos las cosas como que si fueran, no sé, una mesa de ajedrez. No puedes tú mover cosas. Cuando tú entiendes esa estructura, tiene que ser algo pensado, tiene que ser algo calculado, tiene que ser algo orado, tiene que ser algo preguntado y asesorado. Tú no puedes llegar y mover cosas. Como también no puedes dejar de mover algunas cosas que tienes que mover. Y a veces nos cuesta mucho, por ejemplo, sacar o mover una pieza dentro de lo que es la estructura ministerial, porque pensamos que la casa se nos va a caer, porque no tenemos conciencia o conocimiento de lo que hay en casa. Que hay otros que ya son más sólidos para poner, y a veces hay pilares que tienen que ser, que hay ciertas partes de la casa que tienen que ser cambiadas, pero como llevan tanto tiempo, amamos ciertas cosas que permanecen durante mucho tiempo y a veces los movimientos se transforman en monumentos. Cosas que deberían haber sido cambiadas, todavía las sostengo en un lugar. No, que el hermano se va a sentir mal. Mire, si el hermano se va a sentir mal hoy día, se va a sentir mal en 20 años. Si el hermano se va a sentir mal porque lo voy a mover, no es un problema del hermano, es un problema de usted, que usted durante estos 20 años no trabajó con el hermano para que cuando tenga que salir no se sienta mal. Yo no puedo tener a alguien porque se sienta bien o mal. No, es que, ¿cómo voy a sacar esa puerta? La puerta de mi abuelita Chencha, lleva 20 años ahí. ¿Cómo usted va a definir dentro de la casa del Señor lo que el Señor le dijo a Josué? Mira, mi siervo Moisés murió. Ahora levántese. Ya. ¿Hasta cuándo vas a llorar a Saúl? ¿Cómo vas a estar llorando cada vez? Y no se trata de cuánta emoción tienes para hacer algo. No vamos a llorar toda la vida a Saúl, no vamos a llorar toda la vida a Moisés. Fue tremendo Moisés, gloria al Señor por Moisés, tremendo hombre de Dios, pero ya. Entonces, a veces el problema no es que el hermano se sienta mal, sino que nosotros no hemos trabajado en el corazón de la gente, no hemos diseñado estructuras que nos permitan mover. Y cuando mueves, si tú mueves algo que es importante, se te cae la casa, es que no pensaste que en algún momento la tenías que mover. Entonces hay cosas que tienen que ser en la casa, tiene que haber un movimiento. Lo estableció hace tiempo atrás el apóstol Germán, dijo que movimiento es vida. Claro que sí, todo lo que se mueva genera vida. Entonces es muy importante que haya movimiento. Ahora, dentro de eso, hay ciertos movimientos dentro de la casa que son trascendentes, que no debemos tomarlos a la ligera. Dentro de toda estructura se diseña para que tenga la capacidad de soportar aquello que está. O sea, toda estructura es diseñada y usted tiene, por eso es tan importante esto. Yo sé que esto es muy amplio. Voy a tratar en esta primera parte, que va a ser de otras más que vamos a tocar, pero entender que toda estructura se diseña para soportar en la atmósfera que vive.
Entonces yo voy a vivir en el desierto, tengo que hacer una estructura para el desierto, para que soporte la atmósfera del desierto. Si yo sé que voy a vivir en la ciudad o en la montaña o en la costa, tendré que usar otros materiales, otros diseños por causa del lugar donde yo estoy, pero debe tener la capacidad de soportar la atmósfera que la rodea. Cuando nosotros vemos esto, por ejemplo, estaba pensando en lo siguiente. Nosotros vemos Egipto, nosotros vemos Roma, nosotros vemos Babilonia, vemos Grecia. ¿Qué vemos? Ruinas, pero ruinas que permanecieron en el tiempo. Usted puede ir a Grecia, usted puede ir a Roma, usted puede ir a Egipto y aún a Babilonia. Babilonia, 1000 años antes de Cristo fue, pero quedaron ruinas. Hasta el día de hoy esas ruinas están. Y que son estructuras de construcciones que pudieron soportar miles de años. Mire, estructura, usted sabe que están las pirámides de Egipto, usted sabe que está el Coliseo Romano, que son estructuras grandes, pero esas estructuras eran tan grandes como su gobierno lo era. Atención a eso. Las estructuras, las pirámides, los coliseos, las estructuras eran tan grandes como su gobierno lo era, como el imperio. El imperio levantó estructuras. Y esas estructuras no solamente son esas ruinas, sino que también tienen que ver con ideologías, con espíritus, con pensamientos. Grecia todavía está ahí. Grecia hasta el día de hoy, Grecia todavía está. Babilonia todavía está. Egipto todavía está. Son estructuras tan grandes que no solamente son edificios, son pensamientos que todavía están gobernando. Estructuras espirituales. De hecho, hasta, note por favor esto, que cuando usted ve a Sodoma y Gomorra, usted ve que el Señor destruyó Sodoma y Gomorra, fue el Señor, nadie más podía destruir eso. El Señor puso su mano, usted conoce la historia. Pero sin embargo, Sodoma y Gomorra encontró una salida en el corazón de la hija de Lot. Y el espíritu de esa ciudad se fue con la hija de Lot, que emborracharon a su padre y lo violaron. El mismo espíritu que gobernaba en Sodoma y Gomorra, gobernó el corazón de la esposa de Lot, gobernó el corazón de la hija de Lot, y siguió hasta el día de hoy. O sea, aunque se destruyó un lugar geográfico, todavía el espíritu de esa ciudad caminó con Lot y con las hijas que fueron tan perversas, que tenían tan poco entendimiento, que pensaron que todo estaba muriendo, que la esposa miró hacia atrás y quedó paralizada, y que las hijas violaron a su padre. Mire, toda la perversión de Sodoma y Gomorra se fue en el corazón de sus hijas. Porque eso es. Entonces, aunque no quedó una ruina, quedó un espíritu gobernante, hasta el día de hoy. Y todo lo que conocemos de todo lo que se levantó, de los moabitas y todas esas generaciones que se levantaron. Entonces, entender que las estructuras, aún así hasta las perversas, continúan. Estructuras de gobiernos sodómicos, satánicos, estructuras babilónicas, estructuras de Grecia, de Roma, todo eso hasta el día de hoy. Entonces, ¿cómo esas estructuras continúan? ¿Cómo todavía hay cosas que permanecen allí? Entonces, cuando nosotros vemos esto y vemos, por ejemplo, cómo el Señor también, Él intenta impartir la estructura del cielo en un mundo que estaba desordenado y vacío, todo lo que usted conoce, los paisajes más bellos que usted pueda conocer, de todo lo que es este mundo donde estamos, todo eso es una estructura desde el corazón de Dios, de diseño. Los cielos cuentan la gloria de Dios, los mares hablan de la grandeza del Señor, la tierra está llena de la gloria del Señor. Eso es estructura. A una tierra desordenada y vacía, el Señor imparte su estructura. Ahora, no solo eso. Cuando el Señor vino a mostrarnos una estructura ministerial, paternal, de gobierno, de la voluntad del Padre sobre la tierra. Y ahí estamos. Ahora, avancemos en estos conceptos. Cuando el Señor viene, levanta una estructura sólida, levanta pilares en hombres llamados apóstoles que son parte de la estructura del Señor. Se le da, y Él lo que le dedica a esta estructura es tiempo. Estos 12 hombres que el Señor llama son pilares
son parte de la estructura que debe durar años. Y ponga atención a esto, entonces, la estructura requiere tiempo. El Señor le dedicó tiempo. Y es tan importante que usted y yo le dediquemos tiempo a la estructura que estamos levantando. No puede esperar que la estructura sea resistente si no le dedicamos tiempo. Tiempo es clave. A las personas, a los pilares, debemos dedicarles tiempo. Otra cosa, Él les imparte su vida porque la estructura toma parte de lo nuestro. O sea, si alguien ve, por ejemplo, ahí está Elías, algo de mí tiene que ver. Si alguien ve, bueno, ahí hay otros hermanos que están, algo tiene que ver de mí, algo tiene que ver de mi esposa, porque la estructura debe tener algo de nosotros. O sea, por ejemplo, si usted habla con Elías y Elías no tiene ningún principio, yo creo, no sé, la fidelidad y Elías no, entonces la pregunta es, ¿qué pasó? ¿Cómo alguien que es parte de la estructura de la iglesia no va a tener los principios de los padres de la casa? ¿Cómo poder? Entonces a veces hay personas que andan luchando con su liderazgo y personas que dicen, no, si voy, este líder me tiene hasta acá porque es irresponsable. Porque... ¿Qué haces con ese hombre que no tiene tu estructura? ¿Qué haces con ese hombre que no tiene tu espíritu? ¿Qué haces con ese hombre que no tiene tu corazón? ¿Qué haces poniendo un pilar que no tenga tu ADN? O sea, de hecho, por ejemplo, bueno, estas cosas son bien privaditas, pero como ustedes son calladitos. Hace tiempo atrás un hombre, habían unos en la iglesia, unos pastores que estuvieron 2 años con nosotros, restaurando su vida en varias áreas. Un día ellos me hacen la pregunta, me dicen, pastor, ¿usted nos va a ocupar en algo en la iglesia? Llevamos 2 años acá, ¿tiene algún plan para nosotros, algún liderazgo, alguna cosa en que nos va a ocupar? Llevamos 2 años acá. Yo dije, la verdad, mis hermanos, no tengo. Y para serles sincero, no los voy a ocupar. No los voy a ocupar. Sería bueno que si ustedes no quieren seguir acá, busquen un lugar donde los puedan ocupar, porque yo no los voy a ocupar. Y no es porque ustedes sean malos, no es porque ustedes no estén restaurados, no es porque ustedes no vengan a cantar todos los días, vienen todos los días a cantar, todos los días ofrendan, todos los días diezman, eso está bien. Pero hay un problema, ustedes no tienen mi corazón. Y como no tienen mi corazón, yo no los puedo ocupar. Porque no puedo ocupar a nadie que no tenga el espíritu de los padres de la casa. Voy a pelear, voy a enojarme, voy a frustrar. Yo amo a la gente y si ustedes la maltratan, no tienen el mismo espíritu. Si yo voy por esta línea, usted por otra, vamos a chocar. Yo no voy a poner a nadie que no tenga mi corazón. No voy a poner. No quiere decir que sean clones, porque Elías no es un clon. De hecho, mírenlo, mucho más feito que yo. Por supuesto, tendrá sus características, tendrá su forma, tendrá su manera, tendrá el llamamiento del Señor, tendrá otras cosas distintas a mí, pero deben tener mi corazón. Deben amar a la gente. Para ello debe ser importante la excelencia. Para ello debe ser importante la formación. Para ello debe ser importante el amor. Para ello debemos tener cosas en comunes. Pero uno también sabe, mire, hemos enseñado hace muchos años que los espíritus se atraen. Y usted sabe, yo no pondría a alguien chismoso, murmurador en un lugar. Yo no lo pondría. Usted sabe que un murmurador aquí, al inicio de la iglesia, y otro allá al final de la iglesia se van a encontrar, se van a unir en algún punto. Porque los espíritus se atraen. Entonces, si yo no tengo nada en común con esa persona, no lo voy a ocupar. Yo no voy a ocupar a nadie que yo sepa que va a dañar la iglesia. ¿Cómo voy a poner a alguien que va a dañar a la iglesia? Entonces, es muy importante que la estructura tomará de nuestro ADN. Por supuesto que sí. También los pilares, las personas, la estructura necesita de la formación. Las personas que estamos poniendo, los líderes, los encargados, los administradores, toda la gente tendrá entonces también que ser formada. No se trata, son pilares, no debemos llenarlo. Ustedes se recuerdan que el Señor le dice al pueblo, le dice, escriban esta palabra en los dinteles de la casa, repítansela a sus hijos en la calle, al salir y al entrar, al dormir y al levantarse, en la mesa, en todo lugar. Y dice, escríbalo en los pilares. O sea, los pilares tienen que estar escritos, pero no puedo llenar los pilares de información sin antes darle forma.
O sea, los pilares ya tienen una forma y ahora los lleno de la palabra del Señor, pero ya están formados, son formados. Entonces yo no puedo llenar a la gente de, vea, lea, estudie, lea, pero yo no los estoy formando, no me importa si van chuecos. ¿Qué significa? Que yo debo intervenir, que debo tener la capacidad de intervenir esos pilares, que si hay algo que está medio chueco, tengo que no puedo yo hablar mal del pilar, yo tengo que intervenir como cabeza, como líder, como hombre de Dios, tengo que intervenir un pilar. No tengo que juzgar un pilar, tengo que intervenir un pilar. No tengo que llenarlo de información, tengo que formarlo. Si hay algo que está mal en un pilar, lo tengo que formar. Pero no puedo yo, ay, qué feo el pilar, qué chueco el pilar, qué malo el pilar. No puedo, yo tengo que formar, meter mis manos en el asunto. O sea, tengo que formar, no puedo dar por hecho, porque hay personas que dicen, bueno, pero si ya 20 años la iglesia ya debería saber cómo se hace la cosa. Y si no lo hace como se debe hacer, que no lo haga, muévalo. Pero no critique lo que tiene que formar. No juzgue, no murmure en contra de lo que usted mismo estableció. Si hay que sacarlo, hay que reemplazarlo, habrá la forma de hacerlo con el cuidado necesario. Por supuesto, usted no puede llegar y botar un pilar, tendrá que poner alzaprimas, tendrá que sostener de 1000 formas, tendrá que haber un reemplazo, pero no puede usted llenar de información algo que necesita formación. Entonces, antes de escribirlo en los pilares, antes de poner la palabra en los pilares, tendrá que formarlo, establecerlo, que vaya derecho. Entonces, eso es lo que hizo el Señor, la formación del Señor. Importante también el conocimiento de todo de lo que es la gente. La estructura necesita que los padres de la casa y aquellos que gobiernan, los que estamos puestos por gracia en algún área, necesitamos conocimiento, aún de aquella gente que falla. El Señor, usted se imagina al Señor llamando a Judas, el llamamiento de Judas, sabiendo que ese tipo lo iba a fallar, lavándole los pies a aquel que lo iba a entregar. Lógico, el Señor siempre lo supo, no era una sorpresa para el Señor. Pero lo más importante es que la gente no sea una sorpresa para mí, que yo tenga un alto conocimiento. De hecho, a nosotros nos pasa con Verena, sobre todo a mi esposa, que tiene una gracia del Señor mayor que la mía. Yo a veces no veo nada, yo a veces no veo todo lo que ella ve, veo otras cosas, pero ella ve otras cosas. Y ella me dice, empezamos a conversar sobre características, carácter, formas, maneras. Mi esposa, tanto por su formación académica como por la gracia de Dios, mira y al mirar escanea. Y tiene la capacidad de decirme, mira amor, aquí falta esto, aquí yo, sí. Hay cosas que no hablamos, pero sí sabemos. Y a veces uno tiene que guardar silencio en cosas por los procesos y tiempo. Hay cosas que todavía no podéis sobrellevar. Hay cosas que no se deben decir, hay cosas que requieren tiempo para poder hablarlas. No quiere decir que sean cosas, por ejemplo, de pecado, como decir, bueno, a ver qué pasa. No. Estamos hablando de cosas, de características de las personas. Pero sí es importante aprender a conocer a la gente. Usted no puede trabajar con gente que no conozca. Usted tiene que conocer. Ahora, por supuesto que hay niveles donde la Biblia dice que quien conoce al hombre, sino el espíritu que está en el hombre. Claro, hay cosas que usted ni yo vamos a conocer, pero ese conocimiento le dará una mejor utilización a todas las cosas. Saber la resistencia, saber el soporte, el conocimiento es clave en la formación de estructuras. Entonces el Señor siempre conoció a Judas. Entonces debemos conocer a la gente. Importante también que cada uno debemos definir aquello que la estructura necesita. Cada persona de nuestro grupo ministerial, sobre todo del liderazgo, debemos aprender a quién debemos darle en un tiempo leche y a quién darle carne. Debemos aprender a definir los tiempos, los procesos, las frustraciones, aprender a medir, saber cuándo sacar, saber cuándo decirle a David vayas al palacio porque la espada ya quedó pesadita. Honrar a las personas en su lugar, pero conocerlas. También importante pasar estos tiempos separaditos, tener espacio con la gente. De hecho, usted va a notar que el Señor Jesucristo en su modelo de levantamiento de estructura gubernamental fue, por ejemplo, a Pedro, cuando van a pedirle al Señor que pague los impuestos, no había ningún otro discípulo, solo Pedro. Eso nos deja ver que el Señor pasó tiempo con discípulos a solas y que eso es muy importante, el otorgar tareas a personas que no se sientan frustradas por cumplirlas.
El hecho de que a Pedro se le manda a pescar porque el Señor sabe, Pedro va a hacer lo que sabe y Dios va a hacer lo que puede. O sea, el Pedro tiró la caña, él sabía tirar la caña, no había que explicarle mucho, y el Señor puso el pez correcto para esa caña. Entonces entender que el Señor pasó tiempo con sus discípulos, pase tiempo con ellos, otórgueles tiempos separados. Hay cosas que se tratarán en grupo y hay algunas cosas que tendrán que requerir tiempos personales con cada uno de ellos. Una de esas cosas que hace días hablamos con parte de lo que es la red de pastores que tenemos nosotros. Yo le hice, hablamos con mi esposa y llegamos a la conclusión de la importancia de hablar cosas que que sean trascendentes. O sea, no siempre debemos hablar del hermano que está mal en la iglesia, del joven que no viene a la iglesia, del líder que se fue con otra persona, sino hablar de ellos. A veces nosotros hablamos poco de nosotros, ministerialmente hablando. No podemos hablar más de las funciones que del corazón. O sea, yo puedo decir, mire, yo no puedo solamente decirle, por ejemplo, a Elías, que está ahí, decirle, Elías, mira cómo están los jóvenes, y qué pasa con los jóvenes, y los jóvenes, y los jóvenes, y toda mi atención sea para su función, sino que también debo preocuparme de su persona, de saber si es que hay algo que está mal en él, porque las cosas responden también. Entonces, a veces el grupo responde al liderazgo de él, y a veces si Elías está mal matrimonialmente, Elías está mal laboralmente, por supuesto que eso va a afectar directamente al grupo. Pero yo no puedo estar siempre pensando en la función de Elías sin pensar en Elías. No puedo estar pensando, no sé, ahí está Joelito y Carol también, estar preguntándole a Carol, ¿cómo está la iglesia? ¿Cuánto creció la iglesia? Si finalmente ellos como matrimonio están mal, por decir algo. No puedo estar pensando siempre en la función que ejerce la gente. Yo debo tener tiempos para hablar de lo funcional, pero la función va a responder al hombre. Entonces, a veces simplemente las cosas funcionan mal porque el hombre que gobierna está con algún problema. Bueno, es importante también conocer los tiempos, conocer las asignaciones. En todo lo que es estructura es muy importante conocer tiempo, conocer asignación, conocer recursos, conocer espacios, conocer territorios. O sea, cada una de esas cosas son clave. Conocer el tiempo. El Señor sabía que tenía 3 años y medio y le puso el pie al acelerador porque no tenía más que eso. Sabía a quién le habían sido asignados. También conocía los recursos disponibles que él tenía. Sabía cuál era el espacio de su asignación y el territorio que tenía asignado. Josué, a usted nadie le hará frente. Yo estaré con usted, como estuve también con Moisés, mi siervo. Donde vaya yo voy a ir, pero desde el río Éufrates hasta el Líbano. Estos son tus sectores. No te salgas de ahí. No te muevas de ese lugar. De donde usted vaya en estos sectores, yo estaré con usted. Entonces, entender cuáles son mis espacios, cuáles son mis tiempos, cuáles son mis asignaciones. Puedo estar desviando mi tiempo, mis recursos hacia donde no debo. Vamos a comprar 20 parlantes nuevos, buenísimo, pero quizás es mejor, no sé, pagarle la renta a uno de tus líderes que está sin poder pagar una renta. Quizás estás pensando en cambiar el equipo de sonido y tiene un hermano que no tiene zapatos dentro de la iglesia. Un líder que de pronto no está complicadito. O sea, ¿cómo vas a estar pensando en comprar sillas nuevas si tiene un hermano que no tiene ni una cama para dormir? Entonces, ¿cómo desvía los recursos equivocadamente? Hay que invertir en la gente. De hecho, cuando yo hablé con el dueño del edificio, que ustedes saben que lo que pasó ahí, mi conversación fue centrada en que si tengo que gastar plata en un edificio o tengo que gastar plata en un hermano, la voy a gastar en el hermano. Yo no puedo gastar 8 millones de pesos en un arriendo y tener un hermano que lo están tirando a la calle. O un líder que no sabe qué hacer, está desesperado. No, yo no puedo tener eso. Hemos intentado hacer lo que podemos ayudando a algunos hermanos, por supuesto, y lo seguiremos haciendo, pero entender cómo debo ocupar los recursos. Y créanme que la paz de un hombre, de un pilar en la iglesia, de un líder dentro de la iglesia, vale más que 20 sillas nuevas. Créanme eso. Que de pronto nosotros podríamos tener pantalla LED y de verdad que podríamos tener.
pero hemos priorizado otras cosas. Entonces es como, yo puedo tener otras cosas, claro que sí, pero es cómo priorizo, cómo administro bien los recursos, cómo me preocupo de la gente. No importa si el día de mañana ese hermano se va, no perdí, porque reciba esto, usted nunca va a perder cuando da. Nunca, nunca. Cuando le da a la gente y sobre todo a aquellos que están con usted, nunca va a perder, nunca. ¿Cómo lo ayudamos? ¿Cómo sembramos en ello? Entonces, levantar estructura es ubicar a la gente en el lugar correcto. No se trata de solamente la necesidad que yo tengo. Yo puedo tener una necesidad como ministerio. Uy, que necesito un baterista, pero quizás poniendo una persona en el lugar incorrecto la voy a dañar. Yo no puedo poner el vidrio en el lugar donde va el muro. No puedo, porque la voy a dañar. Parece que se abrió un micrófono, pero lo voy a apagar. Ahí lo bajé. Entonces es como saber ubicar a la gente en los lugares correctos. Saber que yo crecí en un ambiente, o vi en muchas congregaciones lo mismo, que por ejemplo decían vamos a levantar un departamento evangelístico y vamos a votar quién puede estar en ese departamento. Vamos a levantar un grupo de jóvenes, votemos quién va a estar en ese grupo de jóvenes. Pero eso no funciona. No va a funcionar porque lo correcto es que uno como hombre de Dios identifique dones. Porque el Señor respalda sus dones. Hay una gracia especial en dones. Y yo si identifico que hay un don evangelístico, sobre ese don edificamos. Identifico que hay un don en niños, en ese don edificamos. Identifico que hay un don en la música, sobre ese don edificamos. Yo no voy a hacer elecciones para llenar un espacio. Si no tengo, no voy a inventar. Entonces, ubicar cada cosa en su lugar. Porque no es como inventar, es obedecer. Es tener percepción del Espíritu, es tener discernimiento. Es saber dónde va cada casa en su lugar, cada cosa en su lugar. De hecho, el pilar mismo, la Biblia dice que el barro no puede decir al alfarero lo que él quiere. El barro tiene un diseño. El barro se le da forma. Entonces entender que muchas veces la gente que ponemos, ni ellos saben que pueden hacer lo que uno sabe que ellos pueden hacer. Hay personas que no creen en sí mismas, que tienen tantos rollos personales que no ven sus habilidades, que no ven sus capacidades, pero un padre sí tiene que verlos. Un padre tiene la obligación de ver las características, los llamamientos, las unciones, las gracias sobre su gente. Yo veo al Señor como un padre diciéndole a Gedeón, varón valiente y esforzado. Veo a un papá. Veo al papá natural desviado completamente, diciendo una cosa, haciendo otra, levantando altares a Baal, hablando del Señor, pero muy desconectado, el papá de Gedeón. Pero veo al papá de Gedeón, al padre, diciéndole, varón esforzado y valiente, Dios está contigo. Ese es el verdadero padre. El que puede ver algo que ni Gedeón ve, que Gedeón empieza a mirar hacia atrás, a decir, perdón, ¿a qué le está hablando, Señor? No, si eres tú. No, yo no, yo soy el más pobre, porque él no tiene la capacidad de verse. Si Moisés que no tiene que piensa que pasó el tiempo. A un Isaías, a un Jeremías, que no tienen la capacidad. A un Pedro que piensa que ya lo desecharon. Entonces un padre tiene que tener la capacidad de definir, ubicar las cosas en su lugar, hacer llamados. Y todos nosotros tenemos que tener la percepción del Espíritu, el discernimiento para ubicar las cosas y las personas en su lugar. Porque cuando usted pone, atención a esto, cuando usted pone las cosas en su lugar, hermano, la gracia del Señor desciende. Claro. La Biblia dice que Salomón terminó y puso todas las cosas, los levitas en su lugar, los porteros en su lugar, los peldaños en su lugar, todo. Y cuando dice puso todo en su lugar, la gloria de Dios descendió. Entonces, a veces la gloria no desciende porque están las cosas fuera de lugar. Está la persona que no tiene que estar. Y tienes al que debe estar en ese lugar, en un lugar equivocado. Entonces, uno como hombre de Dios debe pedirle al Señor
Uno no tiene que tener miedo a tomar decisiones dentro de la iglesia, no tiene que ser agresivo, no tiene que ser violento, tiene que ser sabio, entendido, direccionado. No vas a echar a alguien y decir, mire, usted hermano hace puras cuestiones. No, usted tiene que tener gratitud, honra a la gente, pero poner la gente en el lugar correcto. Y hemos visto históricamente mucha gente que está en el lugar que no debe estar y otros que debiendo estar no están. Y a veces eso faltó sabiduría, dirección, valentía y no querer quedar bien con todo, porque hay gente que está usurpando el lugar donde no tiene que estar. Y nosotros no podemos ser cómplices de eso. Nosotros debemos decir, hermano, hay una gracia del Señor en tu vida. Reconozco que hay algo de Dios. Usted debería tomar ese lugar. Y cuando alguien toma el lugar que debe tomar, uy, hermano, eso es hermoso. Todo empieza a fluir. Es como poner las cosas en el lugar correcto. De hecho, yo tengo una juguera que cuando tú la cierras mal, no funciona. Yo digo, debería funcionar igual. Tú pones la goma mal, es una juguera nomás, pero la gomita no está bien puesta, no te funciona. Y tengo agua, tengo corriente, tengo las aspas, tengo todo, aprieto el botón, pero si no está la gomita en el lugar que debe estar, no funciona. Yo digo, así debería ser, porque todas las cosas deben estar en su lugar para que todo funcione. Bueno, entonces, déjeme cerrar con esto por causa del tiempo, claro. Importante también, toda la escritura está diseñado por estructuras. De hecho, Adán es una estructura de Dios. Adán es una estructura de Dios. Eva nace de esa estructura. Se saca un hueso, usted sabe que el hueso en la Biblia es estructura. De hecho, usted se para y usted tiene una estructura y lo que sostiene su cuerpo son los huesos, la estructura. Si no tuviera hueso, hermano, se caería, sería un montón de carne ahí, de grasita y carne y poquito músculo. Porque lo que sostiene la estructura son los huesos. Por eso José cuando le dijo al pueblo, no dejen mis huesos en Egipto, saquen mis huesos, porque huesos en la escritura es estructura. Por eso al Señor no le rompieron sus huesos en la cruz, porque son estructuras. Los huesos son estructuras. Entonces, usted va a ver el arca como una estructura de Dios. El arca es una estructura de Dios, de 3 niveles, una conexión arriba, todo centrado, toda la luz que tenía el arca venía desde arriba. Todo se conectaba en el centro del arca donde estaba la ventana. El tabernáculo es una estructura. El templo es una estructura. O sea, uno ve que todo en la escritura tiene que ver con estructura. Cómo el Señor levanta a su iglesia, el orden que le da a la iglesia, toda la formación que tiene toda la iglesia primera es estructural. Entonces nosotros a veces no medimos y tenemos todo provisorio. No, este hermano lo dejo aquí por si acaso, lo dejo por ahora. No haga cosas provisorias. En el reino nada se debe hacer provisoriamente. Todo en el reino es estructura. Identifique aquellas cosas que están mal en su casa, porque no puede tener una casa grande con estructuras pequeñas. El tamaño de la casa tendrá mucho que ver con la estructura que tenga, lo que va a poder resistir. Identifique los dones que tiene en casa. Usted mismo como un constructor tendrá que meter mucho conocimiento, sabiduría, gracia para poder definir lo que hay ahí. Bueno, a causa del tiempo voy a detener porque los próximos puntos, si me meto, ya no voy a alcanzar a avanzar mucho, pero espero que algo de esto les pueda servir, algo de esto. Bueno, ahí abrí un poquito el tema, perdón, el video. Yo creo que mis amados pastores, amados, quizás como dije al principio, podría parecer un tema poco importante, un poquito fome, así como, uy, qué fomecito el tema, pero qué importante es que aprendamos a levantar estructuras sólidas dentro de nuestras congregaciones. Sepa usted que una estructura sólida le va a resistir cuando vengan los momentos difíciles. A veces nosotros no sabemos medir bien porque interpretamos mal. Mire que Noemí, interpretó mal. Mire lo que dice Noemí. Noemí dice, yo salí con mis manos llenas
y volví con mis manos vacías, porque ella nunca supo que la razón de su salida fue Ruth. Ella volvió llena y trajo más de lo que llevó. Llevó a sus hijos, que León y Malón, que si usted no conoce los nombres, son defectuosos, enfermos. Mire lo que es. Esos dos nombres hablan de defecto y enfermedad. Llevó a sus 2 hijos enfermos y defectuosos a los campos de Moab. Pero ella lo que fue sin darse cuenta fue a traer una Ruth, que era finalmente la razón de por qué ir y llevarla a Belén. O sea, Noemí solamente fue una puerta. Ella pensó que llegó vacía, dijo eso, porque ella no podía ver el peso de Ruth, que Ruth, el vientre de Ruth, iba a cargar al rey genéticamente. Entonces a veces nosotros podemos interpretar mal las cosas, no nos damos cuenta. Entonces es muy importante que nosotros como ministros del Señor aprendamos a identificar con claridad lo que estamos viviendo. Y a veces muchos de nuestra iglesia pagan el precio de nuestra falta de estructura. O sea, de hecho, uno en la congregación, a veces uno dice, ay, pastor, aquí en la iglesia, mire, el líder, el joven, el muchacho, pasó esto, nos pasó esto, se fue llegó este no quiere, este sí quiere, este me hizo esto. Y al final uno está como con un albañil poniendo parche en todos lados. La casa está llena de parches. Y no está bien eso. Por eso lo que hay que hacer es levantar estructuras sólidas. Eso va a tardar un poquito más. Dedicarle tiempo a la gente, poner las cosas en su lugar, operar en dirección del Señor. Todos tenemos opciones, pero el reino no se maneja por opción, se maneja por dirección, por asignación. O sea, el Señor es el que asigna cosas, funciones. El Señor añade obreros. Entonces, entender cuáles son los obreros, cómo debo definir, cómo debo ocupar a la gente que Dios me envía, cómo debo honrar el trabajo, cómo voy a honrar más. Yo hace tiempo atrás, no sé si se lo dije a usted o a alguien más, pero le decía yo a algunos pastores, no me acuerdo dónde lo hablamos, que a veces nosotros honramos mucho lo de afuera y poco lo de adentro. Eso no puede ser. Incluso en eso, el hecho de que usted honra, y yo no tengo problema con eso, ustedes saben cómo nosotros honramos, los que son de casa saben cómo honramos a toda la gente que podemos, lo honramos. Pero también no puedo honrar a ese pastor que me visita una vez cada 4 meses y le doy todos los lugares, y a mi mujer que está parado en la puerta con frío, con sus manos congeladitas, que a veces tiene que soportar el viento, el frío, el calor, que está abriendo la puerta, cerrando la puerta, se resfría de vez en cuando porque da todo su tiempo. Nunca lo invitaba a tomar ni un café. Nunca lo invité ni siquiera a comer un completo a la esquina. Pero viene alguien de afuera que predica hermoso y yo no tengo problema con eso, y créanme, ustedes saben cómo honramos a la gente. A cualquier persona que invitemos la vamos a honrar. Pero también es bueno honrar a aquellos que sirven en casa. El hecho de decirle, hermano, nosotros a veces hacemos alguna once con algunas personas. Honramos a algunas personas ministerialmente, le hacemos una once, hemos hecho para los mentores, para los servidores, le hacemos una mesa de gala, los servimos, los atendemos, porque hay que honrar a la gente que trabaja. Yo no puedo gastar todo mi presupuesto honrándolo. Cuando hablo de afuera se entiende que no es alguien que sea un hijo del Señor, que hermoso, le bendecimos, son hombres de Dios, que por supuesto. Pero mi casa, mis hijos, los que están todos los días haciendo aseíto, ¿cómo no los voy a honrar? Como aquel que pasa el pañito por la silla, ¿cómo no lo voy a honrar? ¿Cómo no lo voy a destacar? ¿Cómo un día no lo voy a sentar adelante? ¿Cómo un día le voy a decir, mi hijo, mira, siéntese, déjeme servirlo yo? Déjeme yo hacer esto por usted. El hecho de poder dar ejemplos. De hecho, yo había diseñado, parece que está los ministros Gerson y José, le había dicho hace tiempo atrás, ahí está, y le había dicho, vamos a hacer un equipo de servidores, que son las personas que van a servir a los que sirven. A los que estén en la mañana de Ujieres, este grupo va a ir a hacerle café, va a hacerles té, va a darle sándwich, va a darle comidito. O sea, estos son servidores de servidores. ¿Cómo podemos servir mejor a aquellos que sirven? Pasar tiempo con la gente, amarlos,
Hermano, si el Señor le ha dado la oportunidad de tener gente a su lado, ámela, cuídela, hónrela, cuídela, conózcala, sírvale, impártase en ello, preocúpese, pregúntele cómo está. ¿Sabe cuántas veces me ha tocado? Yo hace tiempo atrás, antes, bueno, que pasara toda la pandemia, recuerdo que estábamos en una reunión y yo salgo y veo a las mujeres recibiendo, y de pronto yo quedo mirando a una mujer y dije, y le fui a dar un abrazo a una mujer, le dije, hermano, déjame abrazarte, deja agradecerte lo que haces. Le di un abrazo, se puso a llorar y le dije, gracias, gracias, muchas gracias. Y se puso a llorar aquí en mi hombro. Y dije, gracias por recibir a la gente. Gracias, muchas gracias. Y estaba pasando un momento difícil, yo no lo sabía. Y yo lo abracé. Y solamente por abrazarlo y agradecerlo, el hombre fue quebrantado. Y es eso, el hecho de cuidar las murallas de nuestra congregación, el hecho de cuidar los pilares, el hecho de cuidar lo que el Señor nos da, el hecho de agradecerle lo que la gente hace. ¿Sabe cuántos jóvenes fueron criticados porque tocaban la batería, porque tocaban una guitarra, porque invirtieron plata, invirtieron tiempo y al final fueron todos criticados porque trataron, pero nadie le agradeció? Nunca nadie le dijo, mira, gracias por el esfuerzo, gracias por lo que hace, gracias. Y esas cosas, nosotros debemos cuidar la estructura que tenemos, cuidarlo. Si usted lo cuida, le va a durar más. Ponga cabeza, ponga tiempo en el asunto. Así que eso, mis amados. Les bendigo, espero que todo lo que podemos hablar les pueda servir. Entendamos que en la medida que apliquemos sabiduría en lo que hacemos, será de bendición para todos nosotros. Solamente para cerrar, quiero orar por todos nosotros. Que el Señor nos dé discernimiento, que el Señor nos dé gracia, que el Señor nos dé la capacidad de entender lo que Dios ha puesto en nuestra mano por misericordia, que son personas amadas por el Señor. Mire, si el Señor fue capaz de morir por ella, yo no puedo despreciar lo que Dios ama. Yo debo cuidar, honrar lo que Dios ama, servir lo que Dios ama, interpretar. Pero a veces usted no cuida dándole lugar a la gente, porque a veces nosotros decimos, bueno, le voy a poner un lugar para que no se vaya. Usted no puede retener a la gente por un lugar, por un cargo, por una posición o una tarea. A veces la destruimos más que la ayudamos. Nosotros estamos como hombres de Dios para formar, para ayudar en su crecimiento, para ensancharlos. Y eso también incluye a veces tironcitos de oreja. ¿Sabe cuando la gente no piensa que usted puede pensar que llamar a alguien para decirle, sabe hermano, no lo estás haciendo bien? Y uno podría, a mí me pasó, me acuerdo, cuando comenzamos, el primer año fue especial porque puse como 6 parejas de líder en diferentes cosas. Estábamos en la casa de Claudita Matus, no, de Danilo, parece, y le dije, ¿tú me prestas tu habitación un ratito? Que necesito a todos darle chocolate caliente, a todos. Y iban pasando, era la casa de Claudia Matus, parece. Íbamos entrando con mi esposa y el matrimonio decían, no lo están haciendo bien, no lo están haciendo bien. Y a cada uno por uno iba entrando, uno por uno iba entrando. Y a todos les tocó chocolate caliente. Después salimos y estábamos todos ahí. Yo les digo otra vez, si no lo van a hacer bien ustedes, lo voy a tener que hacer yo. Vuelvan a hacerlo. Creo que lo pueden hacer mejor. Pero con cada uno. Pero ¿sabe lo que generaba eso? Que yo los medía y ellos veían que, porque decir a alguien que lo está haciendo mal no lo va a destruir si tú se lo dices con amor y si tú tienes un vínculo con la persona. Porque muestra que te importa lo que está haciendo, que está mirando lo que hace. Yo a veces en la radio, donde la gente tiene actividad, le digo, mira, lo hiciste bien, podrías trabajar esto, pero la gente sabe que no hay un espíritu distinto de destruir, de dañar, sino que un afán de edificar. Un papá tiene que edificar. Si usted está todos los días diciéndole, hijo, te quedó hermoso ese dibujo, ya 20 años con las líneas para todos lados y que eso no parece nada, y dice, tremendo, mira, si uno le celebra, si uno a veces solamente celebra fracasos a los hijos, está muy mal. Y hay muchos papás celebrando fracasos. El niño hace todo mal y casi se lo celebramos. No puedes. Hay que dirigir, hay que monitorear, hay que ayudar. Cuando alguien hace algo hay que darle un feedback. Hay que decirle, mira, predicaste hermoso, tu palabra me bendijo. Está bien hasta ahí.
2 días después decirle, hermano, yo creo que ¿sabe dónde podrías trabajar algo? Sería en este lugar. Y trabajar con ello. Pero no está bien dejar que la gente haga algo mal y dejarlo así. No está bien. Y tampoco está bien juzgar en el lugar donde no se ha edificado. Si no ha sembrado, si no ha puesto las manos, si usted no ha sido partícipe. Yo, persona que va a la radio, anoche, Priscila y Jorge hoy día tuvieron radio, anoche, Jorgito, Priscila, el Señor me los bendiga. Que el Señor te use, que el Señor le ayude, que sea hermoso el tiempo en la mañana. Después le di el feedback. Mi hermano, muy bien, muy bien. Y tratando de afirmar, un padre tiene que afirmar. Un hombre de Dios afirma la vida de sus hijos. Así que eso háganlo. Eso les va a ayudar mucho. La estructura es todo un diseño. Entonces, lo que estoy hablando yo son las primeras peldañitos de todo lo que es una estructura ministerial. Pero ya con esto comenzamos con un par de conceptos que le van a ayudar. ¿Ya? Así que vamos a orar. Antes de orar, quiero, saludar a todos los pastores. Hay alguno ahí que esté por primera vez que me mande ahí un mensajito, a ver si hay alguien acá. Bueno, gracias, Pastora Yesenia, dice que te bendice mucho. Qué bueno, Pastora Yesenia. Pastor Luis, qué bueno, me alegro mucho. Gracias por su salud. Bueno, decirles que está también la pastora Lili, está de cumpleaños. Lili está de cumpleaños, ¿verdad? Que le decía a Vita, y la ficha de Lili, todavía no teníamos tu ficha, y yo decía, ¿y dónde está? Pero te bendecimos, Lili, vamos a orar por ti, es una bendición el hecho de que cumplas años. Qué bendición. Mire, saludos, Pastor Abel, gracias, desde Yanquihue. Bendiciones, Pastor Jonathan, un abrazo también para usted. Así que un abrazo grande para usted, Pastora Lili, que el Señor siga sumando sobre su vida. Y había alguien más acá que yo tenía que decir algo. Bueno, está viajando esta noche el Manuel Espinosa, está viajando el Amado a dejar una camioneta y un tráiler atrás lleno de cosas que vamos sembrando a la iglesia, al proyecto Redes en Temuco, botas de agua, ropa, muchas cositas que van a ser de bendición. Así que bendecimos a la iglesia en Temuco y nos alegramos mucho de poder sembrar en ustedes también. Como proyecto Redes lo han hecho muy bien. Y por supuesto como iglesia, es que el Manuel lleva una cosa que yo no sé si va a poder pasar por los peajes, porque lleva tantas cosas. Delante me mandó una foto y yo le dije, Manuel, con mucho cuidado para allá. Así que orando también por Manuelito. Y decirle que en realidad examinen lo que estamos hablando y llévenlo también a consideración. Bueno, y si de pronto me mandan algunas preguntas luego, también me va a servir para que la otra semana o la próxima que tengamos, yo pueda también tomar algunas preguntas y poder desarrollarlas. Bueno, vamos a orar al Señor. ¿Me acompañan a orar? Oramos. Padre, queremos dar gracias por esta hermosa oportunidad que usted nos da de poder compartir. Cuánta gente, Padre, hoy puede recibir una palabra, puede ser edificada. Señor, quiero bendecir a mis hermanos en diferentes lugares, pastores, incluso de Texas, que están en este momento y que sé que están viviendo un tiempo difícil con el huracán, donde hay evacuaciones, donde hay situaciones tan complejas. Bendito Pastor Oscar y todos los pastores de Texas que en este día nos acompañan. Oramos por ese lugar para que usted guarde a sus hijos amados. Guarde, Señor, esa ciudad, ese condado. Guarde, Señor. Padre, oramos por nuestros hermanos en Texas, en Estados Unidos, que están viviendo este tiempo difícil también. Oramos por cada una de las congregaciones representadas, Señor. Denos sabiduría para poder ser edificados por medio de su palabra. Y a todos los pastores que hoy están y aquellos, Señor, que tristemente hoy día por muchas razones no pudieron estar, quiero, Señor, bendecir la vida de ellos y en sus quehaceres, en sus tareas, aún en su lucha, Dios. Muchos de ellos están solitos, Señor, y están luchando con tantas cosas sin a veces tener algunas herramientas. Oramos, Padre, para que esto que hacemos les pueda bendecir, les pueda ayudar, les pueda sumar. Oramos también por la vida de Lili, la pastora Lili, que está de cumpleaños. Oramos para que este nuevo año que usted le está dando tome mayor entendimiento, mayor gracia. Que todo lo que ella recibió este año que se va sea multiplicado en este año que viene. Sabiendo, Señor, que no es un año más, sino un año menos para cumplir su voluntad, establecer su propósito. Y oramos, Señor, para que todo lo que usted le pueda sumar edifique su vida, sane lo que tenga que sanar
transforme lo que tenga que ser transformado. Yo bendigo la vida de Lili y lo que ella representa, sus hijos, su familia, su matrimonio, el ministerio. Señor, que vengan tiempos de alegría, de gozo para ella. La bendigo, Señor. Como un padre bendice la vida de una hija. Bendigo a Lili. Señor, que le vaya bien. Que tenga un hermoso tiempo. Gracias, Señor. Bendigo también a cada uno de los pastores, ministros, hombres de Dios que están acá. Que este tiempo sea de edificación para su vida y que alguna de las palabras que fue soltada pueda traer luz y entendimiento a todo lo que ellos tienen que hacer. Muchas gracias por tanto. Muchas gracias por todo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén.